Hermanos y hermanas, yo quisiera hablarle sobre el tema o la pregunta: ¿Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos? ¿Ha escuchado esa frase? Quizá en inglés, God helps those who help themselves. Es una frase muy común que muchas personas cristianas y no cristianas lo dicen y lo afirman. Y vamos a hablar un poquito de ese concepto, esa pregunta que le acabo de decir. El texto que leímos, Salmo 10, si notaron bien, habla de personas indefensas, otra versión dice los pobres, habla de víctimas, la gente humildes, también menciona específicamente los huérfanos y las viudas, las personas oprimidas en nuestra sociedad. Por lo tanto, yo quisiera que nosotros como primer punto vemos si realmente esa frase se encuentra en la Biblia. ¿Dónde se encuentra en la Biblia esa frase, Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos? Bueno, si miramos la encuesta nacional en los Estados Unidos, 81% de la población americana cree que esa frase se encuentra en la Biblia. Hay gente también que cree que Jericó 3:16 también existe, que hay un libro que se llama Jericó. Hay personas que no tienen concepto mucho de las escrituras y escuchan una frase, parece muy bíblico, parece bien teológico y asumen que está en la escritura. 81% de la gente de los Estados Unidos cree que en la Biblia dice Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. God helps those who help themselves. 53% de la población americana también afirma que ese es un mensaje apropiado, bíblico, que se encuentra en las escrituras. 53%. Hay un problema. El problema es que esta frase no se encuentra absolutamente en la Biblia. Esa es una frase que se inventaron los griegos hace siglos atrás, antes del nacimiento de Jesús. Y luego Benjamin Franklin, uno de los fundadores de esta nación, en el año 1730 y pico, escribió el libro famoso de él, que todavía es un bestseller. Imagínense, 300 años después y todavía está en venta. El libro de Benjamin Franklin, Poor Richard's Almanac. Y ahí él escribió, God helps those who help themselves. Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Ahora, ya sabemos entonces que esa frase no está en la Biblia. Ahora, ¿hay alguna verdad acerca de esa frase? Bueno, como segundo punto, vamos a ver que es una verdad a media. It's a half truth. So, hay cierta verdad, pero no completamente. ¿Cuál es la verdad que nosotros podemos sacar de esa frase? Que Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Primero, la verdad que nosotros podemos encontrar es que es cierto que si usted tiene hambre, usted no se sienta a una mesa esperando que Dios le va a dar y traer la comida en su plato, en un plato. ¿Right? Si usted está en necesidad de un trabajo, usted no se sienta en su casa viendo la televisión esperando que alguien toque en su puerta y le diga, mira, tenemos un trabajo para usted. Si usted tiene que pagar la renta y tiene que pagar los biles, usted no asume que del cielo el dinero va a descender. O si usted ve una cartera en la iglesia, usted dice, gracias Señor, esa es la petición que yo necesitaba. Gracias me voy a robar el dinero para que así pueda pagar la renta. ¿Right? Eso no lo hacemos. Nosotros no podemos anticipar o esperar que del cielo las cosas van a caer. Había una persona que quería vender su casa y la gente de bienes raíces, el realtor, le había dicho que tenía que bajar el precio y la persona rehusó bajar el precio. El realtor le explicó que basado a las ventas de la comunidad, el precio que ella estaba pidiendo era muy alto y por lo tanto tenía que ser más realista. Pero esta persona rehusó bajar el precio porque quería vender la casa, obviamente, por más. Y siguió orando, hizo una campaña de ayuno, le pidió a los hermanos y las hermanas en la iglesia que le ayudara para poder vender la casa. Y ¿sabe qué? Meses pasaron y la persona estaba frustrada y decepcionada con Dios porque Dios no le había concedido vender la casa. El agente de bienes raíces, después de varios meses,
viene y le dice otra vez a la persona, tiene que bajar, reducir el precio. ¿Por cuánto? $11,000. Bájalo por $11,000. En 3 días vendió la casa, después que lo hizo. Algunas veces nosotros esperamos que Dios va a obligar a alguien a vender su casa a un precio que es alto para satisfacer sus necesidades. Algunas veces nosotros pensamos que Dios va a descender maná del cielo, como hizo en el desierto, para suplir nuestra necesidad de hambre. Pero nosotros tenemos que saber que hay cierta verdad en esa frase. Por eso es una verdad media, es a half truth. O sea, nosotros tenemos cierta responsabilidad humana. Ahora, yo voy a leerle un pasaje en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. No quiero que lo busque porque va a ser un poquito fuerte este mensaje de Pablo a la iglesia que él fundó. Él tenía amor por una iglesia, él fundó esta iglesia, él escribió una carta, la primera carta o el primer documento que nosotros tenemos en todo el Nuevo Testamento fue 1 de Tesalonicenses. Él escribió una carta a esa iglesia que era un montón de gentiles, paganos. Ninguno eran judíos, la mayoría eran gentiles. No, ninguno tenía tradición religiosa. Él escribió una carta y le dijo a ellos que él estaba orgulloso de que ellos confiaban en Jesucristo. Y él le dijo algo más. Le dijo, el Señor Jesucristo también va a venir por su iglesia, por nosotros, por su pueblo. Y ellos estaban muy contentos. Pero cuando él escribe la segunda carta a los tesalonicenses, muchas personas de la iglesia de Tesalónica, que es en Grecia, ellos escucharon el mensaje de Pablo de que Cristo venía y ¿saben lo que hicieron? Vendieron sus propiedades y dejaron de trabajar. Si Cristo viene, ¿para qué entonces trabajar? ¿Qué problema? Yo me recuerdo en el 1988, todavía me recuerdo, yo estaba viviendo en Texas, estaba estudiando en la universidad y yo estaba buscando una iglesia y obviamente yo busqué una iglesia hispana. Me encontré con una iglesia que es como bicultural, bilingüe, literalmente era bilingüe. No como aquí que traducimos. Yo tengo aquí mi traductor que usted no lo ve, pero está muy animado también haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Yo hago así y él hace así también. Este traductor es tremendo, ¿eh? No, en esa iglesia había la persona que hablaba español y había una persona al lado que hablaba en inglés. Y así se intercambiaba. Primeramente, el culto se me hizo muy largo para mí. Y ustedes se quejan conmigo, pero eso era demasiado largo. Usted sabe lo que, y si usted sabe los dos lenguajes, usted sabe lo que es repetir, escuchar la cosa 2 veces. Que el Señor les bendiga, hermanos. God bless you, brothers and sisters. ¿Cómo están? How you doing? Fine. Bien. Oh no, oh no. Eso es lo primero que no me gusta de la iglesia. Yo dije, el lío que yo me metí. Yo que tenía tanta hambre, quería salir de aquí, tengo que escuchar esto 2 veces. Pero eso no fue lo que me chocó más, sino que ¿qué año era? 1988. Yo era más flaco, más lindo, sí, casi igual, no ha cambiado mucho. Y yo estaba con mi esposa allí y entonces, una cosa yo noté que en la iglesia habían publicado muchos panfletos que decían 88 razones por las cuales Jesús viene en el 1988. Era bien famoso. Yo recibí esa correspondencia y yo lo miré rapidito y ¿sabe lo que hizo? Lo boté. La basura. Eso es disparate. Y entonces yo estaba en la iglesia. Vamos a ver cómo predican aquí y todo. ¿Y saben lo que el pastor predicó? Hoy yo voy a hablarle 88 razones por las cuales Jesús viene en este año. Y yo él hizo un llamado y todo el mundo pasó a frente. La gente estaba como arrepentida, estaba creyendo, Cristo viene, tenemos que arreglar nuestra vida y después de esto, esta semana vamos a vivir santidad. Y yo le dije a la madre, vamos a comer amantecado después de esto. No vamos a pecar, como dijo Martín Lutero, si hay pecar, peca muy bien. No vamos a hacer eso. Pero a la misma vez nosotros no creemos y apoyamos que gente pueda
decirnos o predecir cuándo la venida de Cristo viene, porque la Biblia dice explícitamente que no debemos y podemos hacer eso. Esa fue la última vez que yo fui a esa iglesia, porque yo dije, no, yo no puedo con eso. Pero algo así estaba sucediendo en Tesalónica, porque escucharon que Pablo dijo que Cristo venía y ellos dejaron de trabajar. Y Pablo tiene que escribirle una segunda carta. Y en el capítulo 3, versos 6 hasta el 12, escuchen la forma que Pablo le habla. Ahora Pablo está dictando su carta, por eso parece como un sermón, porque está dictando y Angie está escribiendo lo que está diciendo. Y Pablo le dice, hermanos y hermanas, escuchen, dice, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Verso 10 dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes le ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos. Ahora, esto no está hablando de esta iglesia, esto es de 2000 años atrás. Algunos dicen, pastor, usted está predicando esto por mí, no es por usted. Yo no preparo los sermones pensando en usted, en un individuo. Sino que Pablo sigue diciendo, algunos de ustedes andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. Entrometido, dice otra versión. A tales personas le ordenamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos y hermanas, no se cansen de hacer el bien. Muy bien. Nosotros leímos ese pasaje. Y aquí esa frase que yo dije, ayúdate que Dios te ayudará. Algo así. Hay cierta verdad en el sentido que no podemos dejar de trabajar y depender simplemente que la cosa se nos va a venir así fácilmente del cielo. Hay una expresión de un grupo de monjes cristianos que ellos dicen en latín obra et labora, que significa ora y obra y trabaja. Nosotros tenemos que unir las dos cosas, orar y trabajar. Martín Lutero, el gran reformador, dijo 500 años atrás, nosotros tenemos que vivir como si Cristo viniese en este momento, pero tenemos que trabajar como si viniese en 100 años. Por lo tanto, Dios trabaja a través de gente. Dios usa nuestras oraciones para empoderarnos, para equiparnos, para guiarnos hacia la acción. La oración no es algo simplemente pasivo. La oración nos motiva, nos guía, nos da fortaleza, nos da iluminación para que nosotros podamos así actuar en el mundo. La iglesia africana americana históricamente ha sido una iglesia activista. No simplemente pasivista, no simplemente oran en los domingos y no hacen nada durante la semana, sino en el 1950, en los 1960, la iglesia africana americana por lo general era una iglesia que oraba y también marchaba, oraba y también protestaba en contra de los derechos injustos de esta sociedad. Fue un grupo de personas que mientras que ellos oraron, sabían que ellos estaban en la voluntad de Dios protestando y marchando para que hubiese un mundo mejor, un mundo donde uno no era discriminado por el color de su piel, donde uno no era discriminado por la raza. Esta gente se movilizaron porque fueron a la iglesia y la iglesia le ayudó a orar y también laborar y trabajar. Y yo estoy orgulloso de que la iglesia presbiteriana era una iglesia que también estaba luchando junto con nuestros hermanos y hermanas africano-americanos, luchando por los derechos civiles en esta sociedad.
Es bueno saber que algunas veces nosotros estamos en el lado correcto de la historia. Porque 20 años después, uno mira, o 30 años después hay mucha gente que dice, sí, estamos por derechos civiles, pero eran iglesias que estaban en contra de los derechos de los africanos americanos. Era iglesias que tenían racismo dentro de su creencia teológica. Y ahora todo el mundo está en contra de esas cosas. Pero qué bueno es estar y luchar y protestar al lado correcto de la historia. Esta semana yo hablé con un reverendo retirado, un pastor africano-americano, 6 pies, tremendo, siempre hablamos de cosas teológicas y él me habló de 1965, cuando él era jovencito, viviendo en Filadelfia. Filadelfia que fue la capital, la primera capital de los Estados Unidos. Antes de Washington, D.C., George Washington tenía su oficina en Filadelfia. Ese fue el primer capitolio de los Estados Unidos. Ese es el lugar de la campana de libertad. Era el norte donde se supone que no haya tanto racismo como aquí en Florida lo hubo. Pero el racismo está donde quiera. Él dice que él estaba caminando en Filadelfia por las escaleras del museo famoso en Filadelfia. Ustedes lo han visto, por lo menos si han visto la película Rocky. O la película reciente de Creed, right? Creed, que Rocky, el boxeador, está haciendo su ejercicio y es entonces está así, right? Entonces uno ve a Rocky y si uno va a Filadelfia, hay gente aquí de Filadelfia, right? Aquí hay gente, ¿cuántos son de Filadelfia? Aquí hay uno va y hay una estatua de Rocky y Rocky nunca existió, es solamente en la película, pero la gente de Filadelfia lo tiene una estatua ahí. Y mientras que él estaba caminando y iba a subir la escalera, había un grupo de personas blancas y puertorriqueñas que estaban hablando, un grupo de jóvenes. Y él, cuando él vio a esas personas, él estaba con su hermano, él paró porque empezaron a decirle cosas raciales, denigrarlo como individuos. Y el hermano lo paró y dijo al hermano, lo empujó y le dijo, vete, corre. Y lo empujó y el hermano empezó a correr también. Y el grupo empezó detrás de ellos. Pero cuando el hermano lo empujó para que corriese, él se cayó. Y cuando se cayó vino todo ese grupo, esa ganga. No era una ganga oficial, era un grupo simplemente de jóvenes. Lo vieron, personas de color. Le dijeron cosas, que él tenía que irse de donde ellos estaban, que no pertenecía en ese lugar. Y entonces vinieron y empezaron a darle bofetadas, patadas, continuamente. Él pensaba que se iba a morir. Él está como un bebé tratando de aguantar su cara y todo. Y no solamente le daban patadas, sino le estaba stomping, con toda la fuerza a estas personas, a este hombre que yo acabo que ahora está retirado. Y él dijo, lo que le salvó la vida fue un amigo que estaba atrás y él vio lo que pasó. Y el amigo solo, delante de un grupo de personas, ¿sabe lo que? Sacó su correa y tenía una botella. Y se fue corriendo como un loco hacia esa ganga. Y fue dándole correazo a la gente que estaba ahí. Arriesgando su vida, porque era él contra un montón de gente, pero esa fue su reacción. Él simplemente para salvar la vida de su amigo, él tomó la correa y una botella y empezó a tratar de salvarle la vida a su amigo. Gracias a Dios que los policías vinieron, se pararon en grupo y le salvaron la vida. Ese pastor retirado ahora me dice que cuando murió su amigo, él estaba en la funeraria. Y él dio la eulogy, él dio la semblanza y compartió cómo él le salvó literalmente la vida. Y lo agradecido que él estaba, porque estaba parado y pudo ministrar, pudo tener su carrera por causa de un hombre que no pensó. Simplemente que fue y acudió a ayudar a su amigo en necesidad. Hermanos y hermanas, yo le digo que muchas veces nosotros tenemos que aprender que Dios usa gente, personas imperfectas para lograr su propósito aquí en la tierra.
Algunos de ustedes están esperando un ángel que le hable. O un sueño que aparezca. O lo que sea. Pero Dios usa generalmente a gente, a personas. Cuando Dios creó el mundo, creó hombre y mujer y le dio potestad al mundo. Y dijo, yo le doy dominio, hombre y mujer, de todo el planeta. Y sabe, ese dominio no significa que uno va a destruir el mundo, sino que uno va a cuidar el mundo. Uno va a cuidar el planeta que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que cultivar lo que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Pero Dios, cuando nos da responsabilidad, también nos da instrucciones. No simplemente dice, vete y aprende por su cuenta. Dios nos da instrucciones. Dios nos dio un intelecto. Dios nos dio la ley. Nos dio los profetas. Nos dio las escrituras. Y nos dio Jesucristo como ejemplo. Jesucristo nos enseña cómo nosotros debemos de vivir. Cómo nosotros debemos de ser responsables ante el planeta y ante otra persona. Jesús nos enseñó, por ejemplo, a amar a Dios y al prójimo. Jesús nos enseñó también que si alguien le hace daño, no busque venganza. Jesús nos habló de amar a su prójimo y también amar a su enemigo, perdonar a esas personas que le ha hecho daño. Jesús nos enseñó a nosotros del amor sacrificado que uno ofrece a personas que le hace daño a uno mismo. Jesús nos enseñó que si hay una persona con hambre, una persona con necesidad, que nosotros podamos suplir esa necesidad, que podamos darle la bienvenida al extranjero. Todas estas cosas Jesús nos enseñó y nos dio también el regalo del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de Pentecostés. Él no nos dejó huérfanos a nosotros. Nos dio instrucciones para que así nosotros seamos responsables con la encomienda que Dios nos ha dado a nosotros. Pero todavía tenemos responsabilidad. Si hay algo que Dios quiere hacer en el mundo, ¿sabe lo que Dios hace? Llama a gente para que lo haga. Llama a su pueblo. Si hay gente que necesita comida, ¿sabe cómo Dios suple la comida? A través de gente. Si hay personas que están desnudas, que necesitan un lugar para vivir, ¿sabe lo que Dios usa? Usa gente como usted y como yo para poder suplir sus necesidades. Dios opera a través de nosotros para glorificar su nombre y para suplir la necesidad de otra persona. La oración es algo que nos motiva hacia la acción. Si Dios quiere justicia, Dios llama a su pueblo para que lo haga, gente que lo haga. Cuando Israel estaba en Egipto en esclavitud, ¿qué Dios hizo? Dios llamó a un hombre, Moisés, vete. Cuando ellos estaban en exilio, cuando estaba en cautiverio, cuando estaba quejándose que Dios le había abandonado y ahora estaba lejos de su tierra, ¿qué Dios hizo? Levantó profetas como Jeremías, Ezequías, como Daniel, como Isaías, para dejarles saber que Dios estaba presente aún en su decepción y su angustia. Cuando Jesús necesitaba que su evangelio se regara por todo el mundo, ¿sabe lo que Jesús hizo? Llamó apóstoles y discípulos y le dijo, ustedes vayan y lleven mi mensaje a todo el mundo. Por lo tanto, Dios usa seres humanos para lograr su propósito. Esa frase, ayúdate que Dios te ayudará. Dios ayuda a aquellos que se ayudan. Es media verdad. Pero hay una parte que es completamente falsa. Y como tercer punto, ¿qué es lo que las Escrituras realmente enseñan acerca de eso? Nosotros somos bendecidos en este país. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros queremos pizza, la mayoría de nosotros, lo que tenemos que hacer ahora es mirar nuestra app. Y si usted tiene Uber Eats, yo ni sé cómo eso funciona. Si tiene Uber Eats, usted ni tiene que salir. Usted le dice llama ese número o lo que sea, y ellos mismos le traen la cosa a su casa. Hablando del colmo de la vagancia. Le traen la comida. Usted si quiere comprar una cosa, usted tiene una variedad. Usted va cuando quiera. Muchos sitios 24 horas, 7 días a la semana. Fíjese bien, nosotros estamos acostumbrados a eso. Pero la mayoría de la gente en el mundo no tiene esas cosas. Nosotros lo tomamos por sentado. Nosotros lo tomamos como una costumbre. Ni pensamos. Cuando usted quiere leche, usted va al supermercado y no hay una clase de leche, hay un montón. 1%, 2%, skim milk,
0%. Almond, también almendra. Completo, hay de vaca, hay de cabro, no sé, toda la leche. Yo me recuerdo en Puerto Rico, yo le dije esto una vez, cuando mi suegro, él es sí que es campesino, él es campesino con vaca y todas esas cosas. Y yo soy de la ciudad, yo soy de Jersey City, yo no sé, yo nunca había visto una vaca en mi vida, tocar una vaca menos. Y él me invita, Camelito, ven aquí, ven. ¿Tú quieres leche? ¿Beber leche de la vaca? Yo no bebo leche. Eso no es ni saludable, eso no tiene que pasar por un proceso pasteurized, no tiene que pasar por químico. Yo pensaba, no, esto es lo mejor. Y él me enseñó, me sentó y ahí yo tenía que coger la cosa de la vaca, pero más fuerte. Salió esa leche con espuma. Entonces me dijo, bébetela. Y yo, me lo bebí y eso me quitó la sed. Allá en Caguas, Puerto Rico, hermano, uno bebí esa leche completamente. Y yo, ¿puedo hacer más? Yo como un niño. Hoy en día nosotros vamos al supermercado y tenemos tantas opciones, diferentes tipos de pan. Si usted tiene hambre, después de cultos, cuando usted tenga hambre, usted sabe lo que muchos hacen, comerse mangú de Santo Domingo. Muchos de ustedes están, hay que acabe ya el pastor, yo lo que quiero es mango. Yo sé, yo conozco mis ovejas, yo sé cómo usted piensa. Nosotros vivimos en abundancia. Realmente tenemos, usted no lo mira como riqueza, pero es abundancia, porque 2/3 partes del mundo no pueden vivir así. No viven con lo que... ¿Sabe? Cuando nosotros usamos, God helps those who help themselves. Cuando nosotros usamos esa frase que Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos, es una excusa simplemente para nosotros no ayudar a otros. Porque ¿qué es lo que la Escritura realmente dice? La Escritura nos dice a nosotros que hay personas que son pobres no porque son vagos, no porque son como la comunidad tesalónica. Hay personas que hay corrupción de gobierno, hay discriminación, hay una historia de disfunción que no podrá jamás llegar a tener lo que usted y yo tenemos. Hay niños en Boca Chica, Santo Domingo, que nosotros hemos ido, que no comen pizza nunca. ¿Sabe por qué? Porque jamás podrán hacerlo en su vida. Hay jóvenes en Nicaragua que desempleo, si usted cree, desempleo ahora está 4.4 en Estados Unidos, que realmente es considerado no empleo. Efectivamente en cuestión de finanzas. Pero en Nicaragua 60% de la población jóvenes no tienen trabajo. Estudian, ¿para qué? Muchos de ellos son abogados, doctores, psicólogos y no pueden practicar. No hay forma. Ahora los que están en gobierno, todos son ricos. Todos reciben un salario más grande que los congresistas, los senadores y el presidente de los Estados Unidos aquí. Hay corrupción, hay personas en ciertos países, en ciertos lugares que jamás podrán llegar a tener lo que, ni no es por vagancia, es falso testimonio, es decir una mentira que los pobres son porque son vagos. Es una mentira decir que los inmigrantes nos están robando el trabajo a los pueblos americanos. Mientras que nosotros le damos descuentos y créditos de impuestos a billonarios en este país, sin cuestionarlo. Y estamos entonces acusando a madres solteras, a personas inmigrantes, a personas pobres de ser la causa de los dolores de este país. Es falso testimonio decir eso. La Biblia nos dice a nosotros que Dios tiene un afecto especial para los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Los extranjeros eran los indocumentados. Dios tiene ¿por qué Dios tiene un corazón especial para ellos? Porque ellos son personas que no tienen nadie que pueda abogar por ellos. Y Dios le dice a esas personas que están en necesidad, que Él quiere que nosotros podamos recordar que nosotros éramos esclavos, extranjeros, que nosotros también estábamos destituidos y Dios nos ha regalado liberación y quiere que nosotros podamos proveer eso a otras personas. Mira lo que dice Levítico capítulo 23,
verso 22, dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que quedan de la cosecha. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, su Dios. Dios le dice, aún las personas pobres tienen dignidad. Cuando hagan la cosecha, déjenle a ellos para que ellos también puedan dignamente, ellos puedan cosechar también, sembrar y trabajar y tener algo para su familia. Dios le dijo eso a Israel. Santiago capítulo 1, verso 27. Dice, la religión que es pura y sin mancha. La primera vez y la única vez en la Biblia que se menciona la palabra religión. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Escucharon eso? Esa es la religión. Y conservarse limpio de la corrupción del mundo. So, vemos que la enseñanza de Jesús, sus instrucciones para nosotros, es que nosotros cuando decimos Dios ayuda a aquellos que se ayudan, no es verdad, es antibíblico. Porque lo que la Biblia enseña es que Dios ayuda a aquellos que precisamente no pueden ayudarse, que son incapaces de ayudarse. Y Dios nos llama a nosotros entonces que le ayudemos. De la misma manera que Dios nos ha ayudado a nosotros, Dios nos llama a nosotros. Y en el juicio final, en Mateo capítulo 25, yo hice alusión de esto la semana pasada. Se recuerda de las ovejas y los cabritos. Cuando yo estaba desnudo, cuando yo estaba en prisión, cuando yo estaba con hambre, me visitaste, me ayudaste. ¿Se recuerda esa historia? Jesús lo que va a juzgarnos no es la calidad de nuestra fe. Lo mucho que sabemos de la Biblia es cómo nosotros tratamos a nuestro vecino, cómo nosotros tratamos a otra persona. A esa persona precisamente en necesidad, cómo nosotros respondemos. ¿Se recuerda la historia del buen samaritano? ¿Cómo nosotros demostramos compasión a personas que son rechazadas por la sociedad, que son despreciadas? Por lo tanto, hermanos, la expresión debe cambiarse y debemos de decir que Dios ayuda a aquellos que no pueden ayudarse. Ese es el carácter de Dios, la compasión de Dios. Y cuando nosotros los cristianos y las cristianas no mostramos compasión, y cuando nosotros hacemos muy poco para ayudar a aquel que está necesitado, nosotros traemos un escándalo al Evangelio de Jesús. Wesley, ¿se recuerda la semana pasada? Yo hablé de Wesley. Di su testimonio. Él murió 300 años atrás, pero yo di su testimonio por él. Wesley habló de lo que se llama santidad personal y santidad social. Santidad personal es la santidad, su relación con Dios, de mantenerse libre de pecado individual, la corrupción del mundo. Pero la santidad social es la santidad hacia el prójimo. Cómo nosotros ayudamos al necesitado, al oprimido, al indefenso. Por lo tanto, hay dos formas que Dios nos habla a nosotros. Dios consistentemente en la Escritura nos salva, nos rescata, nos libera. Cuando nosotros hacemos errores, cuando nosotros metemos en revolución. ¿Cuántos de ustedes se han metido en revolución en su vida? ¿Qué Dios hace? Cuando usted no se puede sacar de mal profundo que se ha metido, del abismo, pero Dios viene, interviene, Dios nos perdona. Cuando necesitamos amor, Dios viene y nos da amor incondicionalmente. Cuando nosotros necesitamos perdón, Dios ofrece su perdón sin condiciones. Cuando nosotros necesitamos una luz brillante en medio de nuestra tiniebla, Dios provee la luz que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros nos sentimos angustiados, Dios nos provee paz. Dios hace esas cosas sin nosotros merecernos y sin nosotros ganarlo. Él lo hace por su pura gracia y Dios quiere que nosotros también ofrecemos la gracia de Dios de esa misma manera a todo el mundo. A todo el mundo. Esa es la manera que Dios obra. Dios opera a través de nosotros, a través de gente. Dios usa gente, envía gente en su nombre para representarlo. Y hay dos clases de ayuda. Una es la ayuda física. Todo el mundo necesita comida, necesita ayuda médica, necesita vivienda, necesita ropa.
Pero hay también una necesidad más profunda, espiritual, porque todo el mundo necesita amor y ser amado. Necesita también en su corazón paz y esperanza. Y hay personas que no tienen esas cosas. Hay cristianos y cristianas que no tienen eso. Y Dios nos llama a nosotros que nosotros podamos ayudar a esas personas en su necesidad. Mira lo que dice Salmo 18. Se lo voy a dedicar a ustedes. El salmista, describiendo su condición emocional, dice lo siguiente: en la angustia invoqué al Señor. ¿Cuánto se recuerda invocar al Señor en su angustia? Clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Verso 16. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Qué linda metáfora. Yo no sé si el salmista se estaba ahogando físicamente en un diluvio o si él estaba hablando de forma espiritual. Que Dios extendió su mano desde lo alto, tomó la suya y lo sacó del mar profundo. Reina Valera dice, de muchas aguas. Dios lo sacó. ¿Cuánto Dios ha hecho eso en su vida? Dios, ¿cuántos de ustedes saben Salmo 121 de memoria? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi qué? Mi ayuda. Mi ayuda, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es Dios que viene a nuestro socorro. Es Dios que nos usa a nosotros para socorrer a aquellas personas que se sienten abandonadas en nuestra sociedad. Por lo tanto, Dios ayuda a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Dios salva a aquellas personas que no pueden salvarse a sí mismos. Dios mira más allá y extiende su mano y nos usa a nosotros para ayudar a esas personas y dejarles saber, yo estoy contigo, tú me importas, yo te perdono, hay esperanza, hay vida y significado para tu vida. Yo te amo, tal como eres, con todos los defectos que tienes, con todos los revoluces y errores que has cometido. Dios no dice, yo nunca te voy a abandonar. Juntos vamos a hacer esto bien. Qué lindo. Por eso yo soy cristiano y cristiana, porque yo he cometido tantos errores en mi vida, yo me he caído tantas veces, y usted, ay pastor, pero usted es pastor. Parte de pastorear bien es saber ser humilde ante la presencia de Dios. Y reconocer que no hay nadie mejor aquí, todos somos iguales en la cruz de Jesucristo. Eso se llama la gracia de Dios. Hay un teólogo que escribió muy lindo. Voy a traducirlo a mi mal español, porque yo hablo, mi español está mejorando. ¿Cuánto dice amén? Todavía digo mis cosas, me enredo, pero gracias por su paciencia, por sus comentarios. Muchos de ustedes me envían textos, emails para corregir mi español, y yo con humildad los recibo. Sigue, porque yo aprendo, no, realmente a mí me gusta, pues yo aprendo y mejor español. Pero George McLeod escribió un libro muy lindo, y él habló de la cruz. Y él dijo, la cruz tenemos que reclamarla. Tenemos que sacar la cruz de los catedrales, donde la cruz está entre dos velas. Porque la cruz originalmente no estaba en un catedral, ni entre dos velas, estaba entre dos ladrones. Y si usted no ha leído muy bien, los dos ladrones, uno se arrepintió, pero los dos estaban maldiciendo, dice la Biblia, cuando estaban en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que recordar y reclamar la cruz y estar donde están los ladrones, estar donde está la gente que hablaron peste de Jesús. Hablaron, si tú eres hijo de Dios, salte de ahí, sanaste mucha gente ahora. La gente que se burla, ahí estaba Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? La gente que está, los soldados que estaban jugando como la lotería con él. Ahí estaba Jesús. Jesús estaba entre ladrones que maldecían,
entre gente que se burlaban de él, entre soldados que estaban jugando y trivializando lo que estaba pasando. Jesús murió precisamente fuera de las paredes de Jerusalén, cerca de Gehenna. Gehenna era el basurero. Jesús murió cerca de un basurero. Cuando él habló del infierno, él usó la palabra Gehenna, que significa el basurero que estaba al lado, fuera de Jerusalén, que había humo y fuego y constantemente parecía que siempre estaba prendido y olía. Ahí fue que Jesús murió, cerca de basurero de Jerusalén, fuera de Jerusalén. Ahí fue que Jesús murió. Y por esa gente fue que Jesús murió. ¿Y dónde está la iglesia hoy en día? La iglesia tiene que estar donde está la gente burlándose, donde está la gente ladrona, donde la gente escéptica. Ahí es que tiene que estar la iglesia, porque esa es nuestra identidad. Ayudar a las personas que no conocen de Cristo, que no tienen esperanza, y no vivir simplemente pasivamente como si todo se va a resolver, porque nosotros pensamos, ayúdate que Dios te ayudará. Dios ayuda a aquellos que no pueden ayudarse. Eso es lo que Dios hizo con mi vida. Y lo hará en su vida también. Cuando leemos el texto de Salmo 10, mira lo que dice. Vamos a releerlo, escuchen. Dice, levántate, Señor. Levanta, oh Dios, tu brazo. No te olvides de los indefensos. ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarías a cuentas? Pero tú ves la opresión y la violencia. Las tomas en cuentas y te harás cargos de ellas. Las víctimas confían en ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Tú, Señor, escucha la petición de los indefensos. Les infundes aliento y atiendes a su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el terror. Dios, ese que viene a la defensa de personas que se sienten sin poder, sin voz y voto en esta sociedad. Nosotros en este año, como punto número 4, si vemos en la pantalla, vemos la foto de 49 personas. La gran mayoría de ellos eran latinos, que ocurrió el año pasado. Mañana precisamente será aniversario número 12. Nos impactó porque muchos de los policías y enfermeros y gente que trabaja aquí en esta iglesia también fueron impactados, trabajaron allí. Yo conocí a muchas de las familias tratando de aconsejarlas y ayudarlas en ese proceso de dolor, de angustia sin sentido. Cuando un hombre entró a ese lugar de post, hirió a muchas personas y mató 49 personas, la mayoría jóvenes. Y ese evento unió nuestra comunidad de una forma increíble, porque hay grupos que no se asocian. Y usualmente los grupos que no se asocian, por ejemplo, el grupo musulmán y latino y la comunidad gay, no necesariamente, y con la iglesia, no, esos 4 grupos no se relacionan. Yo quiero dejarles saber, después de ese evento, yo tengo tantos amigos y amigas musulmanes. Yo recibo invitaciones casi toda la semana. Ellos quieren conocerme y compartir conmigo. Muchas veces nosotros tenemos el prejuicio y el racismo de hablar de personas de forma general, pero tenemos que conocerlos como seres humanos, respetarnos. Usted dialogar con alguien no significa que usted pierde su fe. A lo contrario, usted está firme en su fe, pero a la misma vez puede entender el punto de vista de otra persona y puede también respetarlo. Nosotros dialogamos no para convertirnos o proselitarnos, sino para entendernos, para que haya menos incomprensión en nuestra sociedad. Y con la comunidad gay, la iglesia no ha sabido ni cómo bregar con esa comunidad históricamente. No sabemos cómo mostrarle amor, escuchar su dolor, el rechazo que ellos sienten por familias y por la iglesia y por Dios mismo. Ellos piensan,
Si la iglesia lo rechaza, entonces Dios tiene que rechazarlo. Ese momento de post nos ayuda a que, a pesar de nuestras diferencias teológicas, nosotros podemos poner eso a un lado y podemos unirnos y decir que la violencia no es aceptable en contra de ningún grupo de personas. Que la violencia no es lo que Dios quiere para nosotros. Que nosotros debemos de unirnos y trabajar por la justicia y la paz y la bondad y el respeto entre todos los seres humanos. Como yo dije el año pasado, de forma jocosa que me invitaron, yo ya hablé allá cerca de cruzar la calle de City Hall, alcaldía. Yo dije, si su religión requiere que usted odie a otra persona, usted necesita cambiar de religión. Si su religión le enseña a despreciar a otro ser humano que es creado a la imagen de Dios, irrelevante a su condición, credo, circunstancia, orientación, si le llama a ese nivel, usted tiene que reevaluar los principios de su religión. Cuando usted ve las personas, las familias, y ve que nosotros podemos tener algo en común, la humanidad común, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, nosotros podemos recordar lo que vamos a hacer. Recordar es algo bíblico. La iglesia, Israel, recordaba y hacía memoriales para nunca olvidar eventos cruciales, para conmemorar momentos de solemnidad. Nosotros también podemos estar presentes, donar sangre, donar dinero. Alguien dijo, sonreír 49 veces mañana por las 49 víctimas que fallecieron injustamente en nuestra comunidad. Nosotros podemos ser más bondadosos. En el futuro podemos tratar a la gente con respeto. En vez de discriminar o mirarlo o hacer burlas, podemos verlo como Cristo veía a los samaritanos y los galileos y las personas oprimidas y rechazadas. Esa era la gente que Jesús quería compartir. Jesús se sentía a gusto con esas personas porque amaba realmente sus vidas. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que hicimos bien? Yo creo que en medio de la diversidad de opiniones podemos unirnos y ser unos y decir que rechazamos el odio, rechazamos la violencia. Y qué bueno es que nosotros podamos estar en el lado correcto de la historia, que 20 o 30 años de aquí podemos decir, nosotros tomamos, la Iglesia Redentor tomó la postura de compasión, de entendimiento, de amor y bondad hacia personas que estaban heridas, personas necesitadas, personas amadas por Jesucristo. ¿Qué es lo que no se hizo bien? Bueno, hay alguna iglesia que el silencio habla volumen. Para otra cosa están brincando y saltando, pero para esto silencio. Simplemente por las personas que estaban allí, que ellos quizás no aprueban. No viendo cómo Jesús ve a la gente. Cómo nosotros podemos callar. Tenemos que demostrar más que nunca que la iglesia es un lugar, un santuario, un hospital, una clínica para los enfermos, para los necesitados, para la gente herida, para la gente que se siente rechazada por el mundo. ¿Qué podemos mejorar? Yo creo que nuestro gobierno. Cuando el 9/11 ocurrió, eso fue algo trágico. Yo tuve que predicar, eso fue horrible como predicar ese día, ese domingo. Pero yo sé que el gobierno hizo cierta cosa. El ataque fue con aviones y hizo muchos cambios con aviones. Y nosotros experimentamos todo eso viajando ahora en avión. Aquí ha visto muchos crímenes con pistolas, con rifles y mucho automático. Y no ha habido ningún cambio. Ahora, usted puede creer y es un derecho de tener armas. Por supuesto, nadie está necesariamente hablando de eso. Pero no podemos buscar comprensión y en vez de tener armas semiautomáticas, que eso mata más que un pájaro. Para comer, no podemos buscar formas de sentido común para que esas armas sean más controladas en nuestra sociedad. No podemos nosotros también buscar maneras de proveer más salud mental. Usted sabe que Florida es número 50 en proveer salud mental a sus residentes. ¿Usted sabe cuánto
estados están en los Estados Unidos? 50. Y Florida es el número 50, el último que provee ayuda financiera para salud mental. Y yo sé que algunos legisladores están en favor de armar la escuela pública, los colegios, las universidades, los restaurantes con armas. Pero rechazaron que en el Capitolio, en Tallahassee, también permitieran armas en el Capitolio. Yo respeto a gente con sus opiniones, pero usted tiene que ser consistente. Si usted quiere que en la escuela pública haya armas, usted tiene que, para ciertas personas, obviamente, no todo el mundo, pero usted tiene que también permitirlo en el Capitolio, donde se reúnen. Algunas veces yo creo que podemos buscar de forma sensible un mejor camino, una forma de compasión. Hoy nosotros recordamos a esas personas que murieron el año pasado, esos jóvenes, hombres y mujeres, y queremos en este momento hacer algo en memoria de ellos. Amén. El autor y actor Lin-Manuel Miranda dijo: el amor es amor, es amor, es amor. No se puede matar ni se puede echar a un lado. Hace un año atrás, el odio de una persona le quitó la vida a 49 personas. Y en un acto simbólico de amor, nuestra iglesia se unió en oración y creamos estos corazoncitos para honrar la memoria de estos hermanos, hijos e hijas de Dios. Hermanos y hermanas, hoy les recordamos para siempre. Coloquemos sus nombres en una cápsula de tiempo y sembremos este árbol en su honor. Que vivamos siempre con el regalo de amor que Dios nos dio. El fruto del Espíritu incluye amor y bondad. Compártalo. Este árbol que vemos aquí, chiquito, eventualmente con los síndicos buscaremos dónde lo vamos a plantar. Pero nos va a ayudar a nosotros a recordar, a ser una iglesia compasiva, una iglesia que oramos por las familias y personas necesitadas. Nuestro lema es: no importa quién eres o de dónde vienes, siempre eres bienvenido. No matter who you are, where you're from, you're always welcome. Nosotros tenemos que creer eso más que la boca, más que tenerlo registrado en Washington, D.C. Tenemos que creerlo como parte de nuestra práctica cristiana. Lo afirmamos porque eso es lo que Cristo nos enseñó. Cristo extendió su mano a esas personas más necesitadas en la comunidad. Murió entre ladrones, no velas. Gente burlándose de ahí estaba Cristo y ahí debe estar la iglesia. Y yo le invito a que estemos puestos en pie y que podamos nosotros orar por esa familia. Usted no sabe el dolor de yo tener que consolar esa familia y otros ministros más sin tener palabras, simplemente llorar con esas personas. Gente que muchos de ellos tenían problemas económicos, algunos problemas de inmigración, otros problemas familiares. Gracias a Dios de la forma que la comunidad respondió. Todas iglesias que uno nunca se imaginara que iba a responder por ciertas posiciones teológicas, respondieron al amor y a la compasión y la bondad. Que nosotros podamos hacer lo mismo, ver esta planta, este árbol crecer y recordarnos siempre de esas familias. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, porque tú nos enseñas a que nosotros tenemos, oh Dios, que ser más como Cristo, que podamos extender la salud, el amor, la compasión, el diálogo con personas de otras culturas, religiones, orientación, condición, circunstancia, que podamos afirmar nuestra creencia en ti y a la misma vez
nuestra afirmación de que todo ser humano tiene valor, que tú nos amas a todos por igual. Por estas familias, Señor, que mañana será un día muy difícil. Nos unimos con el pueblo de la Florida Central, con iglesias, gobiernos, agencias, negocios, para que nosotros podamos, Señor, de alguna forma u otra, individual y colectivamente, mostrar nuestra unión humana por todas estas personas y en el mundo que han sido afectados por el terrorismo, en Londres, en Europa, en Siria, en otros lugares, Señor, donde hay un sufrimiento grande, enorme, que nosotros ni nos podemos imaginar. Clamamos por ellos, por esos niños y niñas, por esas mujeres y hombres, por esos jóvenes que no tienen esperanza de una carrera, como nosotros reconocimos a los jóvenes de nuestra iglesia, que tienen esperanza de trabajo, esperanza de una carrera, de una educación. Por aquellos que no tienen nada de eso. Señor, somos más que bendecidos en este país, para que así nosotros nos recordemos de otros que no están tan afortunados. No porque ellos no lo quieran o por otra circunstancia, sino que nunca jamás podrán lograr lo que nosotros hemos alcanzado. Ayúdanos a ser más humildes, más bondadosos, más generosos, más inclusivos. Gracias, Señor, por todas las familias y víctimas, no solamente de Post, sino de todo el mundo. Nosotros te pedimos por ellos. Y hoy, domingo de Trinidad, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.